Mi nombre es Alberto Salazar, un hombre que durante años creyó que el dinero podía construir murallas contra el dolor. Creí que mi hija paralítica estaba segura en casa, rodeada de los mejores cuidados que mi fortuna podía comprar. Pero una tarde, al regresar sin avisar, descubrí a mi empleada de limpieza protegiéndola de un modo que me hizo temblar, y lo que vi después, lo que descubrí en el polvo olvidado de mi propia casa, me horrorizó y me abrió los ojos para siempre. Si alguna vez te diste cuenta de que alguien humilde y silencioso hizo por ti lo que nunca imaginaste, si crees que la verdadera protección no viene del poder sino del corazón, quédate. Dale like, suscríbete y comenta. Esta historia demuestra que el amor verdadero no entiende de uniformes ni de fortunas, y que los secretos, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Para que entiendan la magnitud de la revelación, primero deben comprender la frialdad del mundo que yo mismo había construido. Soy un millonario, sí. Un hombre que convirtió el pequeño negocio de su padre en un imperio. Pero el éxito tiene un precio, y yo lo pagué con mi alma. Mi vida se convirtió en una sucesión de reuniones, de vuelos transoceánicos, de decisiones frías basadas en cifras. Y en el centro de ese universo de cristal y acero, estaba mi mayor fracaso y mi único amor verdadero, mi hija, Lucía. Lucía tiene 12 años. Nació con una parálisis que le impide caminar y limita el movimiento de sus brazos. Depende de otros para todo. Su madre, mi amada esposa, murió en el mismo accidente de coche que dejó a Lucía en esa silla de ruedas. Ocurrió hace 8 años. Desde entonces, mi vida ha sido una búsqueda desesperada por darle a mi hija la mejor vida posible, o al menos, la más segura. Contraté a las mejores enfermeras, a los cuidadores más caros, al personal médico más cualificado. Transformé nuestra mansión en una fortaleza, en una clínica privada de lujo. Pero todos ellos iban y venían. Nadie parecía quedarse. Nadie parecía conectar realmente con ella. Mi vida transcurría entre la culpa y el trabajo. Me sumergía en las inversiones y los viajes para no tener que enfrentar el silencio de mi propia casa, para no tener que mirar a los ojos de mi hija y ver en ellos el reflejo de mi fracaso. Lucía pasaba largas horas sola en su silla de ruedas, frente a un ventanal que daba a un jardín perfectamente cuidado que ella nunca podría pisar. En la mansión también trabajaba Rosa. Una mujer negra, humilde, de unos 40 años, contratada para limpiar. Jamás pensé en ella más allá de su uniforme azul y su escoba. Era una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos, eficiente, invisible. Mis amigos y socios, en sus visitas a la mansión, a menudo comentaban sobre el personal. Alberto, ten cuidado. ¿Por qué confías tanto en estos empleados? Recuerda que solo están aquí por el dinero. No sienten nada. Y yo, en mi arrogancia, repetía ese mantra en mi mente: la gente trabaja por un salario, no por amor. La lealtad se compra, no se siente. Y mientras yo me rodeaba de muros y prejuicios, mi hija se apagaba cada día un poco más. Sus ojos, 2 pozos de una tristeza infinita, habían dejado de brillar. Un día, una junta se canceló y regresé a casa antes de lo esperado. La mansión estaba en un silencio casi total, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Mientras subía las escaleras, escuché una voz dulce, casi un susurro, que venía de la habitación de Lucía. No era la voz de la enfermera de turno. Me escondí detrás de la puerta, movido por una extraña curiosidad. Y lo que vi me dejó sin aliento. Era Rosa. Estaba de rodillas en el suelo, frente a la silla de ruedas de mi hija. No estaba limpiando. Estaba contándole historias que inventaba en el momento. Movía sus manos curtidas por el trabajo como si fueran mariposas, susurrando, creando un mundo mágico solo para ella. Y Lucía. Lucía reía. Una risa genuina, cristalina, una risa que yo no escuchaba hacía meses, quizás años. Y entonces, la princesa, que no necesitaba piernas para volar, se convirtió en la guardiana de las estrellas, le decía Rosa, su voz un arrullo. Eres mi guerrera valiente, Lucía. Nadie, nunca, podrá hacerte daño mientras yo esté aquí. Mi corazón se encogió. ¿Cómo era posible que una empleada de limpieza, una mujer a la que yo apenas le dirigía la palabra, lograra en minutos lo que médicos y enfermeras no habían conseguido en años? Comencé a observar. A observar de verdad.
Instalé discretamente cámaras de seguridad adicionales, no por desconfianza, sino por una necesidad desesperada de entender. Y lo que vi en los días siguientes me cambió por completo. Cada vez que yo me iba de viaje, cada vez que la enfermera de turno se tomaba un descanso, Rosa permanecía al lado de Lucía. Le daba de comer con una paciencia infinita, asegurándose de que cada bocado fuera a su ritmo. La cubría con una manta cuando sentía el más mínimo temblor. Y la defendía. Una tarde, a través de las cámaras, escuché los gritos crueles de unos niños del vecindario que habían saltado el muro para recuperar una pelota. Mira, la lisiada. La niña que no puede caminar. Corrí hacia el jardín, furioso. Pero Rosa se me adelantó. Abrió la puerta de cristal del salón y enfrentó a los niños con la furia de una leona. Largo de aquí. Y que no vuelva a escucharlos hablar así. Respétenla. Ella vale más que todos ustedes juntos. Su fuerza no está en sus piernas, está en su corazón. Algo que ustedes, con su maldad, nunca tendrán. Lucía, que había empezado a llorar, me miró, y en sus ojos vi brillar algo que no era tristeza. Era orgullo. Esa noche, decidí encarar a Rosa. La esperé en la cocina. ¿Por qué se mete en asuntos que no le corresponden? Le pregunté, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Usted solo está aquí para limpiar. Ella me miró sin miedo, sus ojos oscuros fijos en los míos. Con todo respeto, señor Salazar, su hija no necesita pisos que brillen como espejos. Necesita un corazón que la defienda cuando usted no está. Y necesita a alguien que la vea a ella, no a su silla. Sus palabras me golpearon como un puñal. Esa noche no dormí. Fui a la habitación de mi hija y la miré dormir. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Recordé la promesa que le hice el día que nació, mientras la sostenía en mis brazos: te protegeré de todo, mi pequeña. Y sin embargo, una empleada humilde, una mujer a la que yo pagaba un sueldo miserable, estaba cumpliendo mi promesa mucho mejor que yo. Sentí una vergüenza profunda, un enojo visceral conmigo mismo. El clímax, el momento que lo cambió todo, llegó un día en que volví a casa temprano y escuché a mi hija hablar con Rosa. Rosa, ¿me prometes que nunca te irás? ¿Que nunca me dejarás sola como las demás? Mi niña, mientras yo respire, estaré aquí para ti, respondió ella, su voz un juramento. En ese instante entré en la habitación. Rosa se levantó de un salto, asustada, probablemente creyendo que la despediría por esa muestra de familiaridad. Pero yo, con un nudo en la garganta y lágrimas que no pude contener, solo pude decir: Rosa, usted no es más mi empleada. A partir de hoy, es parte de esta familia. La abracé, un gesto que rompió todas las barreras de clase y de orgullo que yo mismo había construido. Lucía lloraba de emoción. Los demás empleados, que habían escuchado la escena desde el pasillo, miraban incrédulos. A partir de ese día, Rosa se convirtió en la protectora oficial de mi hija, su segunda madre, su voz frente al mundo. Le tripliqué el sueldo, le di la mejor habitación de la casa, pero ambos sabíamos que su lealtad no tenía precio. Yo, el millonario arrogante, comencé a aprender de ella. Aprendí a sentarme junto a mi hija en silencio, a escucharla, a verla de verdad. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Una tarde, mientras Rosa limpiaba el viejo despacho de mi difunto padre, un lugar que yo mantenía cerrado y lleno de polvo, me llamó, su voz extrañamente tensa. Señor Alberto, creo que debería ver esto. En el fondo de un viejo archivador, detrás de carpetas de negocios olvidadas, había encontrado una caja de metal cerrada con llave. La abrimos. Dentro, había recortes de periódicos amarillentos y un informe policial. Todos hablaban del accidente que había matado a mi esposa y había dejado a Lucía paralítica. La historia oficial, la que yo siempre había creído, era que un conductor borracho se había saltado un semáforo en rojo y había chocado contra nosotros, para luego darse a la fuga. Pero en el fondo de la caja había otro documento. Un informe pericial privado, encargado por mi padre, y una serie de cheques cancelados. El informe revelaba una verdad terrible. El accidente no había sido causado por un conductor borracho. Había sido un sabotaje. Los frenos de nuestro coche habían sido manipulados.
Alguien había intentado matarme a mí. Mi esposa y mi hija fueron las víctimas colaterales de un ataque dirigido. El aire se me escapó de los pulmones. Me senté, sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Quién podría odiarme tanto? Y entonces, vi los cheques. Eran pagos mensuales, realizados durante años a un hombre, a cambio de su silencio. El hombre era un mecánico que había trabajado en uno de nuestros garajes y que, al parecer, había descubierto el sabotaje. El nombre del mecánico me resultó vagamente familiar. Se llamaba Miguel da Silva. Rosa, que estaba a mi lado, soltó un grito ahogado. Se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par, llenos de un horror que yo no entendía. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Conoces ese nombre? Ella asintió, temblando. Era mi esposo. La sangre se me heló en las venas. Rosa, entre sollozos, me contó su historia. Hacía 8 años, su esposo Miguel, un hombre honesto y trabajador, había sido despedido de su trabajo como mecánico en una gran empresa. Poco después, había muerto en un accidente de construcción, dejando a Rosa sola y con deudas. La empresa le había dado una pequeña indemnización, pero ella siempre había sospechado que había algo más. La empresa en la que trabajaba su esposo era una de las mías. Lo entendí todo en un instante, un rompecabezas macabro cuyas piezas encajaban con una perfección aterradora. Mi padre, al descubrir el sabotaje, en lugar de ir a la policía para no crear un escándalo que afectara a la empresa, había decidido manejarlo a su manera. Había encontrado al mecánico, al testigo, y le había comprado su silencio. Y cuando ese testigo se convirtió en un riesgo, probablemente lo silenció para siempre, disfrazando su muerte como un accidente. Mi padre, el hombre que yo admiraba, había comprado la impunidad con la vida del esposo de Rosa. Y el destino, con su ironía más cruel y poética, había traído a la viuda de ese hombre a mi casa. La había puesto a limpiar los suelos de la misma familia que había destruido la suya. Y la había convertido en el ángel guardián de la nieta del hombre que, muy probablemente, había ordenado la muerte de su marido. Miré a Rosa, y en sus ojos vi 8 años de mi propia ceguera. Le conté todo. El sabotaje, los cheques, la muerte de su esposo. Lloramos juntos, 2 almas rotas por los pecados de un hombre que ya no estaba para responder por ellos. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, transferí la mitad de mi fortuna personal a una cuenta a nombre de Rosa. No como caridad. No como un pago. Sino como una restitución. Como la única forma de empezar a saldar una deuda que era impagable. Esto no te devolverá a tu marido, Rosa, le dije, mi voz rota. Pero es la justicia que mi padre nunca quiso darte. Y es el futuro que tú y tu familia merecen. Esa noche entendí que el dinero no puede comprar el amor, pero a veces, puede ser una herramienta para la justicia. Y que las fortunas, como las vidas, se pierden. Pero la dignidad de un corazón que protege, que cuida, que perdona incluso cuando tiene todas las razones para odiar, esa jamás se borra. La vida, a veces, nos obliga a pagar las deudas de nuestros padres, y nos recompensa de las formas más inesperadas, uniendo a víctimas y verdugos bajo el mismo techo, para enseñarnos que la única forma de sanar es a través de la verdad y la redención. ¿Alguna vez alguien humilde y silencioso te dio una lección que cambió tu vida para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia, porque nos recuerda que las mayores revelaciones, las que de verdad importan, a menudo nacen del amor más inesperado y de los secretos más oscuros.